Bueno, ahora iniciamos el tercer video. En este módulo 5, en razonamiento jurídico, veníamos hablando del activismo judicial, hablamos del caso Mendoza, que es un caso de derecho ambiental, lo describimos, vimos que era un caso que a veces se considera un caso de activismo, y ahora entonces vamos a ver otros casos, que esta última parte de la unidad refiere a todos casos. El siguiente caso que podemos ver es el caso Campodónico de Bevilacqua Ana contra el Ministerio de Salud. Es un caso de los llamados amparos de salud. Eh, y eso suele ocurrir mucho en los casos de amparos de salud, porque la gente tiene un diagnóstico, la obra social, como el remedio, el medicamento es muy caro, el medicamento o el tratamiento es muy caro, tiende a decir, no, antes tiene que hacer esto, antes tiene que hacer lo otro, y a veces la persona está en una urgencia. Si no se hace ya el tratamiento, puede llegar a morir. Y el juez no quiere llevar eso en su conciencia, entonces muchos jueces han adoptado actitudes así, decía, hacemos una medida autosatisfactiva y le ordenamos a la obra social que le dé el tratamiento, debido al riesgo de muerte en que se encuentra la persona. Entonces está el caso Campodónico de Bevilacqua Ana contra el Ministerio de Salud. El caso está entre los documentos de la cátedra en la plataforma y los insto a que lo lean. Después hay otro caso que se llama Echeverry Juan Bautista contra Poder Ejecutivo Nacional. En este caso, este es el caso que yo les decía más en un video, en el primero de los tres videos de hoy. El artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, 179, decía, se refería a las salas maternales y guarderías, y decía que los empleadores deben asegurar a sus empleados con hijos menores eh, algunas salas maternales o guarderías. Así decía, con una terminología incluso propia del año 1974, que es cuando se dictó. Esta norma estuvo como dormida, nunca se aplicó, nunca lo reglamentaron, porque decía que eso tenía que ser reglamentado. Hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Echeverry Juan Bautista contra Poder Ejecutivo Nacional, amparo, con la ley 16.986, que es la ley de amparo nacional, declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de una omisión reglamentaria. O sea, no se había dictado un reglamento y la omisión era inconstitucional. Este amparo lo redactaron unos trabajadores eh, que habían hecho una clínica jurídica como si fueran ustedes en la facultad, por ejemplo, el año que viene o el otro año, tienen una clínica, entonces ahí a lo mejor atienden personas, se interiorizan de casos, junto con los profesores los llevan a la justicia y así. Esta clínica jurídica era de la Universidad Austral, fue presentado por Juan Bautista Echeverry y Ximena Ligrine en su calidad de trabajadores con hijos menores de edad. En primera instancia, la pretensión de estas personas no le hicieron lugar, hasta que en el año 2017, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, fíjense que no era del trabajo, sino del Contencioso Administrativo Federal, le ordenó al Poder Ejecutivo que reglamentara ese decreto en un plazo de 90 días hábiles. Era una orden que le daban. En el año 2017, la Sala 1 le ordenó eso al Poder Ejecutivo. Esto el Poder Ejecutivo no se lo aguantó, lo recontrapeló, se fue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte Suprema en octubre del 2021, o sea, inmediatamente después de la pandemia, piensen, resolvió este caso y lo resolvió por recurso extraordinario, la apelación presentada del Estado Nacional y confirmó la decisión de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Entonces le ordenó al Poder Ejecutivo que llenara un vacío reglamentario y que dictara un decreto. Entonces después se dictó el decreto 144 del 2022 del Poder Ejecutivo, que es un decreto de neto corte laboral, pero en realidad se refiere a todos los lugares donde trabajen personas, así que en realidad también podría ser si hay una oficina pública muy grande donde trabajan más de 100 personas, también tendría que aplicar eso, en mi opinión. Pero bueno, está inserto en la ley de contrato de trabajo en realidad. Modifica una norma de la ley de contrato de trabajo y establece que los establecimientos donde presten tareas 100 personas o más, independientemente de la modalidad de la contratación, si son pasantes, si son temporarios, lo que sea,
los empleadores deben habilitar espacios de cuidado para los menores de 45 días a 3 años que estén bajo cuidado de sus trabajadores durante la respectiva jornada de trabajo. Y para el cómputo de la cantidad de personas que trabajan en ese establecimiento, se tienen en cuenta las y los dependientes del establecimiento principal y también los dependientes de otras empresas que presten servicios en el mismo lugar. Así que es una cuestión como geográfica y no de cuál es la relación laboral. Entonces ahí por primera vez, en este caso, Etcheverry, ¿cuál es la importancia de Etcheverry contra el Poder Ejecutivo Nacional? Que se llena un vacío reglamentario y se considera que ese vacío reglamentario es inconstitucional. La omisión, la inconstitucionalidad por omisión. Bueno, ese es el caso Etcheverry. Bien. Entonces ahí, eso sería la totalidad de los casos que tenemos. En el caso Etcheverry, como comentario final, la Corte Suprema dijo en el caso Etcheverry que la facultad que le otorga la Constitución Nacional al presidente en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional para reglamentar las leyes que dicta el Congreso, no es hoy lo hago, mañana no lo hago, lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no es discrecional, sino que es obligatoria para él cuando así lo requiere el propio texto o objeto de la ley. Y entonces, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema, la omisión reglamentaria se configura cuando el Poder Ejecutivo no cumple con dicha obligación dentro de un tiempo razonable, y entonces torna ilusorio ese derecho que se ha dictado y el efectivo goce de un derecho que ha quedado diferido hasta su reglamentación. Entonces, ahí sí le ponemos punto final a este último video. Espero que les parezca bien. Con esto terminamos entonces la unidad 5 y queda solamente la unidad 6 para terminar todo el programa. Un gusto y nos vemos en el próximo.